Buenas, vamos a seguir en relación con la cavidad bucal, primero con lo que es la vía gustativa y luego con lo que tiene que ver el olfato, la relación que tiene con la secreción salival, la secreción gástrica y que tiene que ver con el sistema límbico. No sé si lo recuerdan, pero esto lo estudiaron en crecimiento y desarrollo, así que vamos a hacer una especie de repaso de este tema. Vamos a empezar primero con la vía gustativa. Vamos a dar la primera diapositiva. Tenemos el título, por supuesto. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Es una vía sensitiva, o sea, neurona, que hacía esta una corteza integradora. En el caso de los receptores de la vía gustativa son los llamados corpúsculos gustativos. Estos se encuentran dispersos en la cara dorsal de la mucosa lingual. Vamos a recordar que en la lengua hay diferentes territorios de inervación sensitiva, por lo tanto, el territorio ubicado por delante de la vía lingual es recogido por el llamado nervio cuerda del tímpano del facial. A nivel de la vía lingual y la zona vecina posterior donde se alojaba la amígdala lingual, tenemos los nervios terminales, o sea, las ramas terminales del glosofaríngeo. Y bien a nivel de la raíz, donde se encontraban los repliegues glosoepilóticos, tenemos ramas del nervio laríngeo superior del vago. Al ser tres nervios craneales diferentes que llevan la sensibilidad gustativa, son tres primeras neuronas que vamos a destacar que son los ganglios correspondientes. Así entonces, la primera neurona del territorio anterior, o sea, delante de la vía lingual, está dado por el ganglio geniculado del facial. A nivel de la vía lingual y la zona vecina posterior, como es del glosofaríngeo, la primera neurona es el ganglio de Anders, y en el caso del territorio más posterior, en los repliegues epilóticos, bien en la raíz de la lengua, la primera neurona es el ganglio yugular del vago. Cada uno de estos nervios ingresa al tronco encefálico, recordando que el glosofaríngeo y el nervio gástrico lo hacen por el surco retroolivar del bulbo para hacer sinapsis en la segunda neurona, que es el núcleo del fascículo solitario, mientras que el facial en realidad ingresa como nervio intermediario de Reisberg, lo hace por la fosita supraolivar en el surco bulbo protuberancial y también hace sinapsis en la parte más superior del fascículo solitario que se encuentra en la parte inferior de la protuberancia. A partir de acá, no se conoce con exactitud cómo sigue la vía. Se supone que quien lleva la información a partir del núcleo fascículo solitario son axones ascendentes que se incorporan a la cinta de Reil media. Y con estas llegan al tálamo, donde se encuentra la tercera neurona. Otra incógnita, porque no sabemos bien a qué núcleo del tálamo sería la tercera neurona, como tampoco sabemos bien cuáles son las radiaciones talámicas que llevan la información. Porque hay indicios que indican que la radiación talámica que lo lleva sería la inferior hacia la corteza del hipocampo, y esto tiene su lógica ya que se encuentra vecina al área olfatoria, y otras, las teorías más actuales, hablan de que la radiación talámica que lleva la información lo hace hacia la corteza del lóbulo de la ínsula, en la profundidad del sulecilio y en la vecindad de la parte inferior de la circunvolución retrolándica del lóbulo parietal, donde se encontraba la sensibilidad de la lengua. O sea, hay seguridad de receptores primera y segunda neurona. Lo demás, axón, o sea, as, tálamo y corteza, todavía no está del todo corroborado. Bien, y en lo que respecta a la relación que hay entre gusto y olfato con las descargas vegetativas, teníamos el rinencéfalo, el cual se dividía en la vía olfatoria y el sistema límbico. Hacemos un repaso rápido de la vía olfatoria, está mejor desarrollado todo esto, después pueden volver a la carpeta de crecimiento y desarrollo, pero decimos que en el techo de la fosa nasal, la mucosa olfatoria tenía el receptor y primer neurona, que era la misma célula que eran las células olfatorias que eran bipolares. Los axones de estas células, reunidos entre los vecinos, constituían los filetes de nervio olfatorio que, atravesando los orificios de la lámina cribosa del hemoides, llegan al endocráneo para hacer sinapsis en la segunda neurona de la vía. La segunda neurona está constituyendo el bulbo olfatorio y son las células mitrales. Los axones de estas células, o sea, lo que sigue hacia atrás del bulbo olfatorio, constituyen la cintilla olfatoria, la cual, por encima del quiasma óptico, se dividía en dos estrías olfatorias, externa e interna. La estría olfatoria externa hace sinapsis en la corteza del gancho del hipocampo del mismo lado, donde se encuentra el área olfatoria, mientras que la estría olfatoria interna, al cruzarse al lado opuesto, termina también en área olfatoria, pero opuesta, en el gancho opuesto. Y en este momento llega la información olfatoria a la corteza y somos conscientes de lo que estamos percibiendo. Ahora, para recordar la relación que tenemos con el sistema límbico y la parte vegetativa, recordamos que el lóbulo límbico estaba formado por la circunvolución pericallosa, el hipocampo y el istmo que lo unía, y había una serie de conexiones como el trígono, el tálamo,
el núcleo amigdalino y núcleos del hipotálamo. Así entonces, el olfato, al haber llegado a la corteza olfatoria, por un lado, siguiendo el pilar posterior, el cuerpo y el pilar anterior del trígono, lleva la información hacia el tubérculo mamilar del hipotálamo, y a su vez, la corteza olfatoria se conecta con el núcleo amigdalino que se encontraba debajo. De este núcleo amigdalino parten dos haces, uno que estimula la información, que es el haz amígdalo-fugoventral, y otro inhibidor, que es la estría terminal, hacia el núcleo ventromedial del hipotálamo. Teniendo en cuenta la conexión entonces por el trígono y de los haces del núcleo amigdalino, del hipotálamo parte un haz que es la cintilla longitudinal dorsal o posterior, destinada a los núcleos vegetativos de tronco cefálico y médula espinal. Considerando el ejemplo de que cuando, no me acuerdo cómo se llamaba el del problema, siento el asado, entonces gracias a la corteza se da cuenta que es asado y gracias a la descarga del hipotálamo en los núcleos salivales, por ejemplo, aumenta la salivación y además gracias a la estimulación del núcleo cardio-gastroneumoentérico del vago o dorsal del vago, aumentaba la secreción ácida del estómago y los movimientos gástricos, generando el ruido abdominal. Y recordemos que el trígono, al haber llevado información al tubérculo mamilar, el mamilar también conectaba con el tálamo, específicamente con el núcleo anterior del tálamo, para que de él parte la reacción talámica anterior hacia la parte anterior de la sigmoción pericallosa, o sea, la parte anterosuperior del límbico, donde se expresa la respuesta emotiva. Esto recibía el nombre de circuito de Puppets, que era la relación existente entre el olfato y la emoción. Entonces, en resumen, el olfato llega a la olfatoria, el trígono lo lleva al tubérculo mamilar, el haz mamilotalámico va del mamilar al núcleo anterior del tálamo sale la reacción talámica anterior hacia la corteza del glóbulo límbico y aparece la respuesta emotiva, el gusto o disgusto con respecto a un estímulo olfatorio. Bueno, con esto se termina esta clase, es una clase corta, ¿sí? Así que nos veremos la próxima cuando veamos ya faringe dentro de los temas importantes de la materia. Nos vemos prontito. Bien. Problemas técnicos.